Muy buenas noches. Hemos tenido la bendición y el privilegio de poder estudiar este bello salmo, el Salmo 119, y podemos entender que cada cita, cada estudio ha tratado temas que tienen que ver con nuestra vida. A veces pensamos, como es un tema del Antiguo Testamento, creo que ya no tiene vigencia hoy en día, de ninguna manera. Hemos visto y hemos escuchado que cada enseñanza tiene aplicación práctica y lo que pensaba el salmista hace algunos años, hoy también tiene una validez. Por eso tenemos que entender que este bello salmo, a pesar de que es muy largo, nunca pierde su belleza y sobre todo encontramos el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Hoy, para terminar este tiempo, vamos a centrarnos en la última estrofa, que es del 169 al versículo 170, que dice lo siguiente: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Notemos aquí una expresión con el cual inicia esta porción. Dice, llegue mi clamor. ¿Qué es clamar? En su significado son gritos de dolor o queja. Algunas veces vamos a expresar este sentimiento delante de Dios y las causas son muchas. Por mencionar algunas, cuando ya no podemos más, no pedimos, clamamos. Cuando no sabemos qué hacer, buscamos el refugio en nuestro Dios. Cuando el dolor es más fuerte que nosotros, puede ser un diagnóstico, la pérdida de un ser querido o una ausencia. Entonces, nosotros no solamente lloramos, no solamente pedimos, llegamos al punto de clamar. Y lo más hermoso, hermanos, de acuerdo a esta cita, que Él nos escucha. Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, nos dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el clamar en su primera definición pareciera que nos intimida, pero a través de Jeremías vemos que es un ingrediente del entendimiento y Dios nos lleva a pedirlo de esta manera. Clama, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y por si fuera poco, dice, y te enseñaré cosas ocultas, cosas que aún no pasan, cosas que incluso estamos orando. Dice la Escritura, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos. Esta palabra es la puerta, hermanos, entonces, para entrar a los para qué. ¿Por qué está pasando esto? Donde comprenderemos mucho más las cosas a través de la lupa de nuestro Dios, si me permiten decirlo de esta manera. Para que entonces podamos contestarnos, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O acaso nada más me sucede esto a mí? Clamamos y de la misma manera pedimos entendimiento. Y quiero ocupar y recordar a este siervo de Dios, José. Un día lo daban por muerto y él continuó fiel. Un día fue vendido por sus hermanos y saben, él se afirmó y continuó fiel. En otra ocasión fue acusado de tomar a la esposa de Potifar y él continuó fiel. Una ocasión fue olvidado en la cárcel y ¿qué creen? Así es, José se mantuvo fiel al Señor. Vemos ahorita esta etapa cómo José fue llevado a las pruebas más fuertes. Y yo creo que el clamor es más fuerte cuando el dolor viene de un ser querido, cuando es algo tan íntimo como la familia. Pero José fue bendecido por Dios y él llegó incluso a ser gobernador de aquel pueblo de Egipto. Y saben, él continúa fiel. Sus hermanos llegaron por causa de la hambruna en su región, en donde ellos habitaban. ¿Y qué creen? José continuó fiel. Entonces, ¿por qué ser tan insistentes en la fidelidad de nuestro Dios? Hermanos, porque cuando clamamos, vemos que nuestro Dios nos escucha. Siga usted clamando, siga usted desahogándose
delante de Dios. Pero en resumen, entonces podemos entender esto, y quiero citar Génesis en el capítulo 45, versículo 5, lo siguiente: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. A lo mejor aún no entiendes qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermano, amigo, amiga, roguemos por entendimiento. Después de esta cita, el salmista nos lleva a la siguiente porción, que es la cita 170. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Después de clamar, ahora el salmista dice: llegue mi oración, pedir por liberación. ¿Quieres salir? Clama, ora. ¿Quieres encontrar respuesta? Ora y clama. Esta es la fórmula perfecta de nuestro Dios. En una ocasión tomaron por preso al apóstol Pedro, ¿y qué creen que hacía la iglesia? Y ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículos del 5 al 12, se nos dice lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estas acciones, entonces, hermanos, nos llevan a poder forjarnos en nuestra vida espiritual, a poder establecernos, clamar y orar y clamar. Las batallas así se pelean, las batallas así se enfrentan. Después de esto, y después de haber hecho el milagro, estos hombres y estos discípulos se afirmaron de que la oración era la respuesta por la cual nuestro Dios contestaba. ¿Qué nos dicen los versículos 171 y 172? Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Dos temas ahora que trata el salmista: de la forma en que hablamos y de la voluntad. Hay muchos que amamos a Dios y sin duda cantamos, alabamos, vamos a la congregación, pero tenemos un carácter de verdad que deja mucho que desear, un carácter horrible. Hablamos mal, aún con groserías, con doble sentido, con albures, cuentos colorados. El salmista dice: mis labios tienen tu alabanza, que es el reconocimiento de Dios. Qué triste es, hermanos, que hay gente que es cristiana, que hay gente que es bautizada y aún así miente. Aún así se presta a hacer cosas que no le agradan a Dios, incluso ser testigo de ellas. Aquí el salmista dice: mis labios rebosarán alabanza. ¿Y qué es la alabanza? El reconocimiento de lo que Dios es a través de esta adoración que le rendimos a Él. Pero el salmista habla también de la voluntad. Y la voluntad aquí nos orilla y nos dice que es controlada por Dios, controlada
por el Creador. ¡Qué hermosa cita! Dice, hablará mi lengua tus dichos. Entonces, ¿de qué hablan los hijos de Dios? Exactamente, de sus promesas, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de lo que está por venir. Entonces tenemos que voltear a esto, hermanos. Esto tiene que tener mucho sentido en nuestra vida espiritual. Y quiero referirme a esto, hermanos. Un día Saúl quería hacer su propia voluntad. El pueblo clamaba por rey. El pueblo necesitaba rey. El pueblo veía que los pueblos vecinos tenían un rey. Y entonces ellos también querían un rey, a pesar de que tenían la misma presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Evidentemente que Dios se provee de un rey, Saúl, pero Saúl hacía su voluntad. Él empezó mal y terminó mal. Solamente quiero recordar una cita ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 11. Dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué dirá el Señor de usted y de mí? ¿Mi siervo? ¿Dirá el Señor mi hija? ¿Dirá el Señor mira cómo me alaba? ¿Dirá el Señor ahora ve cómo se conduce mi siervo? ¿O podrá decir como se lo dijo a Samuel de Saúl, me pesa haber puesto por rey a Saúl? ¡Qué palabras tan fuertes! ¡Qué definición hacia una persona! Pero ¿dónde falló? ¿Dónde falló? Y la falla está aquí en esta misma cita, porque se ha vuelto en pos de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Saúl? Estaba en contra de Dios. Él reinaba en contra de Dios. Dios había establecido una ley. Dios había establecido un estilo de vida para el pueblo, pero él buscaba sus propios intereses. Él buscaba su propio bienestar y no de lo que Dios había establecido como un propósito para él. Entonces, por eso es importante lo que nos dice esta cita. Ahora, las citas del versículo 173, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. ¿Cuántos necesitamos la bendición del Señor? Todos vamos a decir, yo pastor, yo necesito que Dios me bendiga. Yo necesito la provisión de Dios. Yo necesito su cuidado. Pero esto es correcto. Creo que todos necesitamos de esto, pero ¿cuántos también deseamos sus mandamientos? Y tenemos que verlo así, porque muchas veces solamente vemos a Dios como un proveedor, pero a veces no vemos a Dios en su señorío y no vemos a Dios en su reino, y por lo tanto nuestra adoración se ve disminuida, nuestra adoración se ve afectada. Entonces, porque tus mandamientos, dice el salmista, he escogido. Si hoy pudiéramos decir, ¿qué has escogido? Seguir a Dios o alejarte de Dios. No podemos estar en medio. O somos de Dios o hemos dedicado nuestra vida a otras cosas ajenas. Quiero citar ahí lo que dice Marcos en el capítulo 10, versículos 20, 21 y 22, precisamente atendiendo a esta cita. Entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Conocemos esta historia, es la del joven, y este joven era rico. Él había obedecido todo lo que Dios había estipulado. Entonces se acerca con el Señor y le dice, todo esto lo he guardado. Entonces el Señor le dice, bueno, entonces deja todo y sígueme. Entonces ahí ya estuvo
un quebrantamiento en lo que era un deseo genuino y lo que era el propio cuidado de sus bienes. El joven rico amaba más su tesoro. El joven rico amaba más su posesión que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Esto no pasó con el salmista. El salmista, por el contrario, el salmista se aferra a los mandamientos del Señor, sigue y se afirma en él. Miren lo que dicen los siguientes versículos, el 174 al 176. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. La anterior cita decía, porque tus mandamientos he escogido. Y luego dice, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Retomando nuestro ejemplo anterior, el joven rico había tomado los mandamientos, pero llegó el punto en que prefirió olvidarlos. Esto no desea Dios para nosotros. Por el contrario, a través de todo este salmo se alcanza a distinguir un crecimiento espiritual en la vida del salmista, un anhelo por tener comunión con Dios. Y así es la vida cristiana, hermanos. Cuando más conocemos a nuestro Dios, más lo amamos. También vemos la humanidad del salmista. Él dice, busca a tu siervo. Vean cómo hay este juego de palabras. He deseado tu salvación, dice, vive mi alma y te alabe, pero después dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Hay pueblo de Dios que desde su niñez, desde su juventud, fueron llamados y han crecido, tienen un ministerio próspero y Dios les sigue bendiciendo. Pero hay otro pueblo en la cual nos ha dolido cada error, cada pecado, incluso algunos a lo mejor estamos sufriendo aún las consecuencias de nuestras malas decisiones. El salmista dice, yo anduve errante como oveja extraviada, y lo centra en esta cita, dice, busca a tu siervo. Qué oración, hermanos, qué clamor, qué pedimento hacia el Creador. Busca a tu siervo. Yo puedo ver a través de esta cita cómo el deseo del salmista era poder estar en comunión con Dios. Hermanos, no hay nada en este mundo que pueda ser comparado con la plenitud de gozo que pueda dar y otorgar nuestro Creador. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la paz que ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Hay mucha gente multimillonaria, hay mucha gente con muchas posesiones, pero no tiene paz. Hay mucha gente que es famosa, pero no puede estar en un restaurante sola o no puede salir a las calles sin tener compañía o incluso guardias de seguridad. Dice aquí el salmista, busca a tu siervo, busca a tu siervo. ¿Por qué? Porque a través de esta búsqueda encontramos salvación, encontramos vida eterna. El deseo de Dios es que a través de todo este salmo, a través de cada enseñanza, usted y yo podamos tomar nuestra porción, que podamos tomar y afianzarnos en la palabra de Dios. Hemos hecho este esfuerzo y agradecemos a Dios por haber terminado todo este bello salmo. Sin duda fue una gran aventura y un gran reto. Ahora está lo más bonito, que es poder aplicarlos, poder conocerlo y poder establecerlo en nuestras vidas. Tú puedes leer y te toma 10, 15 minutos leer todo este salmo, pero llevar cada versículo, cada texto en su contexto, en su propósito y en su plan es bellísimo, hermanos, porque el pueblo anhela, el pueblo desea la palabra de Dios y Dios ha apartado un remanente. Deseamos, y esta es la voluntad de Dios,
que usted nos haya acompañado en todo este salmo. Si no es así, puede tomar cada grabación y poderla recordar. A veces lo hemos puesto como ejemplo, estudiar 20 minutos, pues me da sueño, me cuesta mucho trabajo, no entiendo, hay muchos pretextos. Pero si lo comparamos con una película, estamos hablando que es ni la mitad de tiempo. Si hablamos de un partido de fútbol, tampoco considera ni incluso ni el 40%. Hermanos, necesitamos someter nuestra carne, necesitamos enseñar a nuestro cuerpo, necesitamos examinarnos y para esto tenemos la palabra de Dios. Hoy vamos a orar, pero queremos agradecerle a Dios por haber terminado esta serie tan bonita, estos estudios que semana a semana nos permitieron conocer cada cita y cada texto. Invito a que allá donde nos escuche pueda acompañarnos en esta oración. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos poder conocerte más, Señor. Poder conocer tu carácter, poder conocer tus enseñanzas, poder conocer tu plan perfecto, Señor, en la vida de tus siervos. Cada salmista, Señor, nos conduce a ti. Cada estrofa, Padre, nos llama y nos lleva a exaltar tu nombre, Señor. Cada mensaje, Padre, lleva tu sello, Padre, tu palabra, Señor. Ese anhelo que tiene cada hijo de Dios de conocerte más, Señor, de poder afirmarnos en nuestra fe, Señor. La noche está avanzada, Señor. Los tiempos son malos, Señor, pero tenemos una esperanza viva que le cantamos y exaltamos a un Dios vivo, Señor, que vive y está en nuestras vidas de continuo, Señor. Hoy clamamos, hoy oramos, Padre, por esta respuesta, por este milagro, Señor. Escucha cada oración de tu iglesia. Escucha cada petición de tu pueblo, Señor, y que sea conforme a tu voluntad cada respuesta, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada noche. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que nos acompañaron en cada estudio, Padre, en cada estrofa de este bello salmo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.